Tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Gracias por el contacto. Arranquemos por este último que decíamos, el del AFA. ¿Qué te da y de cuándo es el estudio? Bueno, ya tiene unos días el estudio. Fue justamente cuando se dio todo este escándalo, aproximadamente ya tiene unos 15 días. Nos da que la imagen del Chiquitapia, comparado a la imagen que tenía post Campeonato del Mundo, una medición que hemos hecho a principios del 2023, donde tenían un nivel de aprobación superior a la desaprobación. Y a ver, lo medíamos por una simple condición. Se lo pensaba como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Se lo medía. Bueno, ese capital político se terminó diluyendo, porque hoy el diferencial es muy negativo. ¿Hasta cuándo llegó? ¿Hasta cuánto llegó su imagen o su capital político? Sí. Y supo tener cerca del 60% de aprobación y un 15% de desaprobación. Estamos hablando marzo del 2023. Hoy la historia es totalmente distinta. Justito totalmente distinta. Con una desaprobación que es cercana al 70% y una aprobación que apenas supera el 25%. O sea, se dio vuelta. Entonces, me parece... Sí, te terminó licuando. Y esto es un punto para entender de que nada dura para siempre. Digo, ningún momento de extremo crecimiento dura para siempre, ni tampoco las caídas. Pero bueno, está claro que lo que influye, a ver, lo que opine la gente, el ciudadano común de Chiquitapia, poco le interesa al Chiquitapia porque a él lo eligen 47 asambleístas de los clubes de fútbol. Y que encima son clubes de diferentes categorías y los de menor categoría son más influenciables. No, él tiene bueno, tiene su secanuca y tiene su séquito, digamos, digo secanuca porque ya se hizo popular, no hace falta explicarlo. Esto es una mirada cualitativa, es una opinión, por cierto, pero como se observó la foto de un secanuca allí, podemos ampliarlo. Y tiene a su grupo que lo apoya, ¿no? Porque él le da determinados beneficios. Veremos en esta Copa del Mundo, que se inicia meses después del comienzo del 26, se va a mirar de cerca quienes obtengan algunos de estos privilegios dados por el Chiquitapia. Pero no obstante está muy acorralado ahora por la opinión pública, pero especialmente por sus investigaciones judiciales y de la IGJ, la FIP. Sí, ya es transversal. A ver, tocaste un tema muy interesante, Hugo, que es principalmente el rol de los ídolos de la selección, Lionel Messi y los principales referentes. Nosotros preguntamos sobre ese tema y para una gran mayoría, el 54%, los referentes no deberían expresarse, ni a favor ni en contra, no deberían expresarse, pero un 20% consideran que sí deberían expresarse y repudiar la situación del AFA, y solo un 5%, un 4,8, 4,9 aproximadamente, casi un 5%, consideran de que tienen que apoyar al Chiquitapia. O sea que si vos identificás cuál es el núcleo duro de Chiquitapia en el mundo del fútbol, es solamente un 5%. Solamente un 5%. Bueno, lo mismo, al Chiquitapia poco le va a afectar mientras tenga atado a la gran mayoría de estos 47 asambleístas de clubes incluso muy chicos que dependen demasiado de la buenaventura del AFA. Sí. Pero que haya perdido este capital político construido después de la Copa del Mundo y de 2 Copas América es un dato. Es un dato importantísimo esto que mencionás también de lo que piensa la gente respecto a qué debe hacer la selección, porque lo que venimos hablando también desde que estalló esto, no solo en términos políticos, sino sobre todo en términos sociales, porque también la justicia empieza a investigar porque hay agua para investigar cuando en las canchas se empieza a cantar Chiquitapia a botón, esto hay que decirlo. Con ese escenario, vemos a un Messi que de repente siempre se sacaba fotos con el Chiquitapia y en Miami evitó esa situación. Sí. No sé si eso significa que necesariamente en ese diálogo interno le haya cortado la mano, pero por lo menos públicamente se está cuidando más, ¿no? Sí. Y eso en Argentina es asunto de Estado. Perdón, y agrego un dato a lo que dice Agustina. Hay un jugador, trascendió esto, un jugador de la selección que no vio con buenos ojos la foto de Scaloni, la selfie que sacó Tapia con Scaloni, donde Scaloni tiene la cara de Domínguez, ¿no? El técnico de Estudiantes de La Plata, ¿no? Una cara muy seria. ¿Qué hago acá, no? Sí. Son pequeños detalles, pero que hablan de que la gente le dio la espalda, en general, la gente en general, vos lo decís porque analizaste el tema, y cuando me parece alguien del poder, ¿no? En un lugar intocable, empieza a ser, digamos, cuestionado desde el punto de vista judicial, jurídico, con investigaciones, me parece que es distinto el escenario también, ¿no? Totalmente, porque aparte todo esto
fue gestionado y creado pura y exclusivamente por Chiquitapia y la AFA. Claro. Todo se destapa. Para ver, supuestos sobre polémicas arbitrales existieron siempre, independientemente de la gestión de Chiquitapia. Pero ya el campeonato de Rosario Central hizo mucho ruido. Y ya incluso las sanciones sobre los jugadores y Sebastián Verón, que justamente salió campeón de Estudiantes el día de ayer, hicieron más ruido. Entonces, ese nivel te diría, de autoritarismo, de decir, la única verdad es la mía y se hace lo que yo digo, generó una crisis donde incluso te diría, el gobierno nacional, digo, porque uno lo ve a Javier Milei tuiteando a favor de Estudiantes de La Plata, pero mucho no tiene que hacer y tampoco hizo para que esto pase. Esto se lo gestionó esta propia conducción de la AFA. Sí, claro. Pero absolutamente, pero a ver, muchas veces los errores son creados por uno mismo. Y lo único que tiene que hacer tu adversario es dejar que vos actúes, nada más. Y después los jugadores, y el silencio, como bien decía, me parece, como bien decía Agus, el silencio de los jugadores es un dato. Es un dato, porque ya no tienen el apoyo taxativo. Porque era su capital, por lo menos me parece, no sé, Cristian, si coincidís, me parece que el Chiquitapia hasta ahora venía usando eso casi como un capital político, ¿no? Claro. No era solamente un nexo con la gente también. No solamente el estar al frente de la gestión de lo que fue la gran hazaña de la selección en la Copa del Mundo y las 2 Copa América, sino también el tener ese vínculo muy personal con toda la selección, pero fundamentalmente con Lionel Messi, a quien recibió cuando estuvo a punto de dejar la selección, y con quien, bueno, tiene un vínculo importante, le resolvió cuestiones técnicas de la AFA cuando la AFA no funcionaba, los vuelos no llegaban. Sí, que incluso Messi antes hacía esos posteos justamente en contra de la AFA por distintas cuestiones y los dejó de burocráticas y ahora las dejó de hacer.